Nacional de Morena, Mario Delgado. Hola Mario, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y es un honor tenerte el día de hoy en nuestro canal. No, gracias a ti, Samir, por la invitación, con mucho gusto. Gracias. Bueno, mira, pues me gustaría empezar nuestra entrevista preguntando, ¿cómo se definiría Mario Delgado en pocas palabras? Cuéntanos, nos gustaría saber un poquito más de ti. Pues soy padre de familia, un servidor público, he estado toda mi vida en el servicio público como funcionario, después como legislador y ahora con este gran privilegio de dirigir pues uno de los movimientos sociales más importantes en el mundo y un movimiento que está haciendo ahora historia en nuestro país. ¿Qué impresión tienes sobre el pasado proceso electoral? ¿Te sientes satisfecho, Mario? Fue un proceso difícil. Nosotros veníamos de mucha desorganización y toda la oposición se juntó. Toda la mafia de la corrupción se juntaron para tratar primero de quitar la mayoría en el Congreso. Claro. Porque no les gusta que el presupuesto de egresos ya no se puede robar. Ahora va a la gente que más lo necesita. Y luego, bueno, hubo empresarios que financiaron campañas negras. En 25 estados enfrentamos a los gobernadores, que no son muy demócratas, que digamos les gusta meterle mano a las elecciones. Y nos fue muy bien porque retuvimos la mayoría de la Cámara de Diputados con nuestros aliados. Ganamos mayoría en 19 congresos locales, que es muy importante, y ganamos 11 de 15 gobernaturas. Se podría decir, son muchas, son 11, el crecimiento territorial es muy importante, pero a mí me gusta hacer una comparación. A la derecha, al PAN le tomó más de 70 años alcanzar 11 gobernaturas, lo que Morena hizo en una tarde. Ok, yo me he dado cuenta que hubo muchísimo apoyo por parte de la gente y es a lo que va encaminada la tercera pregunta, Mario. ¿Cómo es que Morena logra organizar a la gente? ¿Cómo es que Morena logra tener ese poder de convocatoria? ¿A qué se debe ese apoyo y participación por parte de la gente? Y aquí hay que ser muy claros. El apoyo es porque la gente reconoce y quiere mucho al presidente de la República. Entonces la identidad de nuestro partido tiene mucho que ver con el presidente. Y ese apoyo por parte de toda la gente. Y es el apoyo que tiene el presidente, el apoyo que tiene Morena. Y realmente, te decía yo que nosotros nos agarramos el proceso muy desorganizado porque perdimos 2 años y medio de conflicto interno. Entonces, hay que reconocer que el triunfo del 6 de junio tiene que ver con el trabajo, la aprobación y el cariño que la gente le tiene al presidente de la República. Y la gente quiere participar, la gente quiere mucho a Morena. Por eso es tan importante conducirnos apegados a los principios, no defraudar a la gente y recordar siempre que Morena es un instrumento de lucha del pueblo de México. No le pertenece a nadie, a ningún grupo, a ningún dirigente, a ningún fundador, no a nadie. Morena es de la gente, Morena es de la gente. ¿Qué significa ser la esperanza de México, Mario? Pero sobre todo, ¿qué responsabilidad trae consigo? Es una responsabilidad muy grande porque venimos de un régimen de corrupción, de complicidades, donde los partidos pues, se dedicaban más bien a ver cómo le hacían daño al pueblo de México. Ahora tenemos que ser congruentes en ser la esperanza dando resultados. Por ejemplo, la Cámara de Diputados, donde me tocó participar a mí ahí, pues se legisla ahora en favor de la gente, iniciativas en favor del pueblo. Por ejemplo, se modificó lo cuarto de la Constitución, donde se incorporan nuevos derechos sociales que desde el punto de vista social es el alcance más importante desde los derechos que se crearon en la Constitución del 17. O sea, cuando se aprueba nuestra Constitución vigente, que es innovadora a nivel internacional en materia social, no había habido un salto tan importante para seguir avanzando en materia de derechos sociales. Ahora, los programas de bienestar, como la pensión de los adultos mayores, está en la Constitución. Ya es obligatorio, independientemente de quién gobierna, es un derecho de los adultos mayores del país. Los apoyos también para las personas con discapacidad, las becas para los niños, las niñas, los jóvenes, el tener derecho a la salud, acceder de manera gratuita a servicios de salud, incluyendo medicamentos. Esos son derechos establecidos ya en la Constitución. Entonces, ser la esperanza de México es dar resultados en favor de las mayorías.
¿Qué se está haciendo frente al grave problema de inseguridad en México? ¿Cómo se está apoyando a los jóvenes? ¿Cómo se está invirtiendo en ellos para que no caigan en las manos del crimen organizado? El presidente propuso un cambio radical en el tema de seguridad. Recibimos un país en medio de una espiral de violencia y sangre. Hay que recordar cómo empieza todo esto. Calderón se roba la elección de 2006 y para tratar de legitimarse inicia una guerra supuestamente contra el narco. Hoy nos enteramos que fue una simulación, porque su secretario de Seguridad Pública está siendo juzgado en los Estados Unidos por haber protegido a grupos delictivos, a los jefes del narcotráfico en México. Eso le costó mucho a nuestro país, mucha muerte, mucha sangre, mucha violencia. Y lo mismo siguió con el gobierno de Peña Nieto. El presidente dijo: tenemos que parar esto. Y hay dos vertientes. Una, hacer una policía de dimensión nacional para poder enfrentar el fenómeno delictivo que vive en nuestro país, que es la Guardia Nacional. Y segundo, ir a las causas de la violencia. Sin el fuego contra fuego nunca va a resultar. Y las causas de la violencia, pues, son el abandono al campo y el abandono a los jóvenes. Entonces hay una política de apoyo secretario que nunca se ve a la gente que pues se apoya a la gente que para que tenga que comer los que nos dan de comer. Y también a los jóvenes, que eran la carne de cañón de la delincuencia. Las cárceles están llenas de jóvenes. También los jóvenes eran reclutados por la delincuencia ante la falta de oportunidades, porque a muchos jóvenes se les decía que no podían entrar a la universidad o tenían que salirse de la escuela para trabajar y apoyar a Sí, era un periodo fácil. Entonces ahora hay 4 millones de jóvenes que estudian en educación media superior, que era donde abandonaban, que tienen una beca y eso les permite quedarse a estudiar. Se estableció también, bueno, y aquellos que están fuera ya de la escuela, ¿qué hacemos? Se estableció el programa Jóvenes Construyendo el Futuro para traerlos y que tengan una experiencia en una empresa y adquieran habilidades, conocimientos, herramientas que les van a ser útiles para poder incorporarse al mercado laboral de manera más fácil y rápida. Entonces, este es el presidente de los jóvenes, que está apoyando con todos los jóvenes para que tengan una oportunidad de vida. ¿Y qué sigue en materia legislativa para Morena? ¿Qué pendientes hay a nivel nacional? La nueva legislatura que empieza ahora en septiembre tiene ya por lo menos 3 temas bien definidos. Uno, seguir fortaleciendo nuestra soberanía energética, porque la reforma energética de Peña entregó el patrimonio del petróleo, que es el patrimonio de los mexicanos, ha sido de muchos años y de las siguientes generaciones, lo entregó a los privados, a los extranjeros. Tenemos que recuperar nuestra soberanía, específicamente en el tema del sector eléctrico. A la CFE la trataron de desmantelar, que perdiera su capacidad de producción, de generación de energía. Imagínate, no podemos explicar al México moderno sin la existencia de la CFE, porque el mercado nunca te va a llevar luz a los pueblitos más lejanos, porque no les conviene, no es negocio. Entonces la CFE es muy importante que recupere su capacidad de generación y que no sea ahora como lo pretendieron los gobiernos neoliberales, casi una agencia de pagos, subsidios a empresas privadas que les garantizas el negocio, que es lo que propician. Entonces hay que fortalecer nuestra soberanía energética y nuestra capacidad de generación de electricidad a través de la CFE. Esa es una. La otra, pues hablamos de la seguridad o de la Guardia Nacional. Hay aprendizaje sobre la ley. Queremos que esta guardia se fortalezca, mantenga su disciplina y la conclusión a poco más de 2 años de que exista es que debe fortalecerse su mando, debe estar más cerca del ejército para garantizar esa disciplina y esa eficacia en contra de la delincuencia en México. Entonces hay que hacer reformas que fortalezcan, que le sigan dando al Estado mexicano la institución con la capacidad de derrotar a la delincuencia. Y la tercera, está muy claro, que es necesitamos una reforma electoral, porque las autoridades electorales ya están echadas a perder, vienen del antiguo régimen. Y el pueblo de México dio un gran salto en julio del 18, con un mensaje claro: queremos vivir en democracia, queremos dirimir nuestras diferencias de manera legal, pacífica y pacífica.
lo repitió ahora el 6 de junio, saliendo de manera masiva a votar a pesar de la pandemia, a pesar de todos los obstáculos que hubo. Sin embargo, tienes autoridades electorales atoradas en el pasado que juegan en favor de los partidos de la mafia de la corrupción, son empleados de ellos. Entonces, ¿qué necesitamos? Un árbitro imparcial, un árbitro comprometido con el avance democrático en México. Esos serían 3 temas que tendrán de inmediato los nuevos diputados y diputadas de la nueva mayoría de Morena. Como bien sabes, ya van 3 años que empezó la transformación en México y por parte de Morena siempre ha existido un apoyo total a los adultos mayores. ¿Por qué para Morena es tan importante esto? Porque es un sector vulnerable. Dicen los japoneses que puedes conocer a un país a partir de cómo tratan a sus adultos mayores. Y en México pues tenemos un sistema de seguridad que abandonaba a los adultos mayores, los dejaba totalmente en una desprotección total. Entonces este programa empieza desde que Andrés Manuel López Obrador es jefe de gobierno, se le cuestionó mucho que no se le iba a poder pagar, y mira, afortunadamente ahora hay más de 8 millones y otros mayores que reciben su pensión, y ahora ya se trabajó con este programa para disminuir la edad, que desde los 65 años tengas derecho a la pensión, y esta va a ir aumentando hasta llegar a 6,000 pesos al bimestre del 2024. Sin duda eso ha tenido un impacto en el bienestar de muchos mexicanos y mexicanas y ha evitado que este sector tan importante, porque además es a los que más queremos, pues caigan en la pobreza, en la enfermedad, en la miseria. De igual manera, nuestro presidente Andrés Manuel ha apoyado como nunca a los jóvenes. ¿Cómo podemos nosotros los jóvenes participar en Morena? Bueno, Morena es el partido que les da oportunidades a los jóvenes. Tenemos diputados ahora electos muy jóvenes que pues están comprometiéndose con la corta transformación. Ahora el director de NAFI, por ejemplo, pues tiene 28 años. Tenemos a Luisa María Alcalde también, que es muy joven, a Román Meyer, son integrantes de la organización, jóvenes muy talentosos, muy preparados. Nuestra secretaria general aquí en Morena tiene 30 años, Citlali Hernández. O sea, aquí no es de que prometamos abrir espacios, no. Yo invito a los jóvenes que participen en Morena y que se pongan al frente de la organización. Pues los gobiernos del PRI, del PAN dañaron muchísimo la economía de las familias mexicanas. ¿Qué apoyo se está brindando Morena a la población? Bueno, toda la política social del presidente de la República va encaminada a eso. Tratar de revertir años de saqueo donde aumentaba el número de pobres y la desigualdad en México. También el tema del salario. Durante más de 30 años, toda la noche neoliberal, ¿qué se decía a los trabajadores? Que no se les podía aumentar el salario por encima de la inflación, porque eso iba a generar desequilibrios macroeconómicos. Bueno, aumentamos 60% el salario en estos 3 años en México. Y no pasó el desorden que nos dijeron siempre, era una gran mentira. Pero ¿qué pasó en los 30 años? Que el poder adquisitivo de los trabajadores cayó en un 75% en términos reales. Es decir, el salario cada vez te alcanzaba para menos. Entonces viene ahora una recuperación que ayuda a todas las familias, más la política social que ayuda y protege a los más vulnerables. Ahora acaban de dar resultados la Coneval sobre que aumentó el número de pobres en México. Pues como no, tuvimos una pandemia tremenda, que tuvo un impacto económico durísimo en México y en el mundo. En realidad aumentó el número de pobres en todo el mundo. Pero hay que ponernos a pensar qué hubiera sido de los sectores más vulnerables si no tuviéramos el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si hubiéramos tenido un gobierno liberal. El número de pobres se hubiera multiplicado. Ahora la prioridad es proteger justamente a esos grupos. Y si no hubiera sido un desastre en nuestro país. Entonces, afortunadamente, tenemos un gobierno con una conciencia y un compromiso social. ¿Cómo te sientes tú, Mario, al encabezar este proyecto que sin duda es de millones de mexicanos? Muy comprometido y sé que es un privilegio y sé lo que representa estar aquí, porque hay millones de mexicanos que participaron en la formación de este movimiento. Hubo muchos compañeros y compañeras
que murieron también en el camino. Y tenemos que honrar todo este legado y estar a la altura de lo que la gente reclama. Estamos viviendo un proceso histórico en México. Es la cuarta transformación, es un cambio de régimen político, es un cambio de modelo económico. Entonces siempre hay que actuar conforme a los principios, es la única manera de no equivocarse, de no defraudar. Si se mete uno a la politiquería, a algún interés particular, pues entonces te vas a equivocar, y hay mucho de este juego. Entonces siempre estamos cuestiono siempre a mí mismo cuáles son las decisiones que debemos de tomar, y siempre hay que ponerle en manos de la gente, y que la gente tome las principales decisiones en nuestro movimiento para seguir adelante en el proyecto. Finalmente, Mario, ¿qué es lo que viene para Mario Delgado? ¿Cuáles son tus nuevos retos? Bueno, tenemos que reorganizar nuestro partido, que se pospuso durante mucho tiempo y hay que entrar. Hay mucha gente que quiere afiliarse, Morena y no puede. Curiosamente somos el partido donde la gente quiere participar y a veces como que les cerramos la puerta. Y otros pobres partidos no tienen ni para completar el padrón mínimo de que establecen las leyes, no están desapareciendo. Entonces hay que abrir a la afiliación, hay que credencializar, pero sobre todo hay que organizar comités. Es lo más importante. Estamos en esa tarea para estar listos para la ratificación de mandato en marzo. Okay. Después tendremos elecciones en 6 estados en junio y luego vendrá todo el proceso de reorganización interna. Tenemos que fortalecer nuestro partido para llegar con todo al 2024 que siga la transformación. Perfecto. Pues muchas gracias, Mario, por Gracias haber aceptado nuestra entrevista. Esperamos contar contigo en nuestras futuras entrevistas y me gustaría que invitaras a nuestro público a seguirnos en nuestras redes sociales. Por supuesto, muchas gracias a ti por la entrevista y los invito a todas y a todos que sigan este canal de Facebook. También están en Instagram. Exactamente, estamos en Facebook como Morena TV y en Instagram como @MorenaTelevisión. Gracias a todos los que nos siguen y no se pierdan nuestra siguiente entrevista. Soy Samenia Hernández, esto es Morena TV, hasta pronto.